El hombre que durante décadas hizo temblar a Venezuela entera hoy duerme con un ojo abierto. El hombre que firmó órdenes de detención, que torció instituciones con una sola llamada, que destruyó familias enteras sin pestañear, hoy no sabe si el vaso de agua que tiene frente a él fue envenenado. Eso es exactamente lo que le está ocurriendo a Diosdado Cabello en este momento. Y esta noche les vamos a contar con precisión devastadora cómo vive, dónde se esconde, quién lo cuida, por qué ya no confía en nadie y por qué cada día que pasa ese castillo de naipes se derrumba un poco más. La información que llega a esta redacción desde fuentes cercanas al proceso, personas con acceso real a los círculos más internos del poder que aún queda en Venezuela, pinta un cuadro simplemente devastador. No estamos hablando de un hombre acorralado en sentido metafórico ni retórico. Estamos hablando de un hombre que ha convertido su vida cotidiana en un protocolo de supervivencia permanente que la mayoría de las personas asociaría con las últimas horas de un régimen que sabe perfectamente que su tiempo se agota. El reloj corre en su contra y él lo sabe mejor que nadie. Para entender la magnitud de esto, hay que recordar quién fue Diosdado Cabello durante más de 20 años. Fue el hombre de la sombra, fue la mano armada del chavismo. Fue el que controló el ejército cuando Maduro no pudo. Fue el que manejó el negocio más sucio con una precisión que dejó sin palabras a los analistas de inteligencia que lo seguían desde Washington, desde Bogotá y desde Madrid. Hablamos de una persona cuyo solo nombre hacía callar reuniones enteras, cuyos mensajes no necesitaban firma porque todos sabían de quién venían. Un hombre acostumbrado a que el mundo entero se acomodara a su voluntad. Y ahora ese mismo hombre lleva comida probada antes de que llegue a su mesa. Eso cambia absolutamente todo. Porque cuando el hombre más temido de Venezuela necesita que alguien pruebe su comida antes de comer, eso no es un dato anecdótico ni una curiosidad de crónica roja. Eso es una señal inequívoca de que el sistema de lealtades que él mismo construyó durante décadas ya no funciona. Eso significa que las personas a su alrededor, las mismas que él armó, financió, protegió y amenazó, ya no son personas en las que confía su vida. Y si no confías tu vida en quienes te rodean, ya has perdido la partida. Según fuentes cercanas al proceso que tienen contacto directo con personas dentro del aparato de seguridad que aún opera en Venezuela, la rutina actual de Diosdado Cabello no tiene absolutamente nada que ver con la imagen de poder absoluto que él proyectó durante 2 décadas. Cada semana, con una regularidad que bordea lo obsesivo, cambia de residencia. No estamos hablando de mudanzas planificadas con tiempo y logística. Estamos hablando de traslados nocturnos con un esquema mínimo de seguridad, sin comunicaciones desde los dispositivos que usaba habitualmente, utilizando rutas que se deciden en las horas previas al movimiento. El protocolo, según llega a esta redacción, incluye nunca dormir más de 5 noches consecutivas en el mismo lugar. Nunca, sin excepciones, sin importar las circunstancias. Este nivel de paranoia operativa no es algo que se improvisa de un día para otro. Es el resultado de una evaluación real de amenazas que él o las personas que lo asesoran consideran concretas e inminentes. Y eso dice algo muy específico sobre la situación en la que se encuentra, porque Diosdado Cabello no es un hombre que históricamente reaccionó por miedo irracional o exagerado. Es un hombre que durante décadas calculó todo con una frialdad clínica que espantaba incluso a sus propios aliados. Si hoy está aplicando un protocolo de seguridad de este nivel en su vida cotidiana, es porque la amenaza que percibe es real y concreta. Es porque alguien o varios grupos de personas distintos, con motivaciones distintas, con la capacidad técnica y la motivación suficiente, lo están buscando activamente. Y él lo sabe con total claridad. El miedo tiene una geografía propia. Y la geografía del miedo de Diosdado Cabello, en este momento, se concentra en un territorio que él mismo contribuyó activamente a construir durante años. El territorio de los que saben demasiado y tienen demasiado que perder. Porque a diferencia de lo que muchos piensan al analizar la situación venezolana desde afuera, los hombres que más temen por su vida en Venezuela hoy no son los opositores democráticos ni los activistas de derechos humanos.
son los propios jerarcas del sistema que acumularon suficiente información comprometedora sobre los demás como para convertirse en una amenaza permanente para todos a su alrededor. Y Diosdado Cabello es el ejemplo más perfecto y más extremo de ese fenómeno en toda la historia reciente del chavismo. Pero antes de contarles lo que ocurrió en las últimas 48 horas con las personas que supuestamente lo protegen, hay algo que llegó a esta redacción hace apenas unas horas y que cambia completamente el cuadro que muchos tenían sobre la situación real de este hombre y sobre el proceso político que Venezuela está viviendo en este momento tan decisivo. Algo que no encontrarán en ningún otro medio, porque las fuentes que nos lo proporcionaron solo hablaron con esta redacción y solo con condición de anonimato absoluto. Quédense con nosotros, porque esta historia es mucho más oscura, mucho más profunda y mucho más humana de lo que cualquier titular puede verdaderamente contener. La clandestinidad de Diosdado Cabello no es la clandestinidad romántica del perseguido político que lucha por una causa que considera justa. No es la clandestinidad del resistente que actúa desde las sombras por convicción. Es la clandestinidad del depredador que se ha convertido en presa. Es la clandestinidad de quien construyó una red de terror y corrupción tan extensa y tan ramificada que ahora cualquier nodo de esa red puede convertirse en el detonante de su caída definitiva e irreversible. Según información que llegó a esta redacción, en los últimos días se han producido al menos 2 episodios que confirman esto de manera absolutamente contundente. El primero tiene que ver con su círculo de guardaespaldas inmediatos y más cercanos. Fuentes militares que pidieron el anonimato confirman que al menos 3 de las personas que conformaban su escolta personal en los últimos meses ya no están desempeñando esas funciones para él. No por decisión propia de esas personas, no por jubilación ni traslado administrativo, sino porque él mismo ordenó relevarlos después de detectar, según las mismas fuentes, comportamientos que interpretó como posibles filtraciones de información hacia terceras partes, que él no controla ni puede controlar. El problema no es solo que los relevó. El problema real y mucho más grave es que quienes llegaron a reemplazarlos son personas con mucha menos lealtad histórica hacia él, con menos entrenamiento específico, con menos tiempo de servicio a su lado y con muchas menos razones para protegerlo con su propia vida si las circunstancias se complican de manera seria. El grifo se cerró, y cuando el grifo de la lealtad se cierra, lo que queda es solamente miedo disfrazado de servicio profesional. Nadie lo vio venir de esta manera, o más bien, todos lo vieron venir y nadie quiso decirlo en voz alta dentro de su entorno porque decirlo en voz alta era demasiado peligroso. El segundo episodio tiene que ver directamente con las comunicaciones de su entorno más próximo. Según documentos a los que tuvo acceso esta redacción, en las últimas semanas, los patrones de comunicación de las personas más cercanas a Diosdado Cabello han cambiado de manera dramática y sumamente significativa. Las comunicaciones que antes seguían rutas y protocolos conocidos y verificados han disminuido de forma abrupta en los canales habituales. Y lo que más llama la atención de los analistas que siguen este proceso desde afuera no es el silencio en sí mismo, es que algunas de esas personas han comenzado a comunicarse por canales completamente distintos, con entornos que hasta hace muy poco eran vistos como enemigas directas o como potenciales delatoras de las operaciones internas del régimen. Eso, en el lenguaje técnico de la inteligencia, tiene un solo nombre posible: negociación unilateral. Cada uno buscando su salida individual sin coordinar con los demás, sin avisar al jefe. Y eso tiene consecuencias enormes para la posición de Diosdado y para su capacidad de seguir siendo relevante. Porque cuando las personas más cercanas a un hombre comienzan a negociar de forma individual su propia supervivencia política o jurídica,
Ese hombre ya no tiene red de protección real ni escudo humano efectivo. Ya no tiene la capacidad de usar a sus allegados como extensión de su propio poder para disuadir a los que lo amenazan desde distintas direcciones. En cambio, cada persona a su alrededor se convierte en una variable independiente con sus propios incentivos muy concretos para colaborar activamente con quienes tienen el poder real de ofrecer algo valioso a cambio de información verificable y específica. Y quienes tienen ese poder en este momento, según todas las señales que llegan desde Washington, desde Miami y desde las propias fuentes dentro del aparato venezolano, son exactamente las personas e instituciones que Diosdado Cabello más teme. Las agencias federales de los Estados Unidos que llevan años acumulando con paciencia casos, documentos, testimonios y registros financieros detallados sobre las actividades de los principales jerarcas del régimen venezolano. Agencias que trabajan con una paciencia y una precisión quirúrgica que el régimen durante demasiado tiempo subestimó completamente. Esto no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela. Lo que está ocurriendo es la desintegración en tiempo real de un sistema de lealtades que pareció absolutamente invencible durante 2 décadas enteras. Analicemos esto con la profundidad que verdaderamente merece para que todos los que están viendo esto entiendan con claridad el proceso histórico del que estamos hablando. Porque para entender por qué Diosdado Cabello está donde está hoy, hay que entender con precisión cómo funcionaba ese sistema de poder y por qué era tan extraordinariamente difícil de desmantelar desde adentro durante tantos años de aparente fortaleza. Los 3 pilares se han roto, de manera secuencial, pero de manera definitiva y sin posibilidad de reparación. El primero cayó cuando la economía venezolana colapsó de manera estructural y el dinero que repartir se redujo a una fracción muy pequeña de lo que era en los años de bonanza petrolera. El segundo cayó cuando Maduro y Cilia Flores terminaron en una celda fría de Brooklyn y quedó demostrado de manera absolutamente irreversible que el sistema de protección mutua tenía límites reales y concretos que podían ser superados por la presión correcta desde el exterior. El tercero cayó exactamente en ese mismo momento histórico, porque la detención de Maduro demostró de manera contundente que los tribunales de los que nadie se preocupaba ya tenían el brazo suficientemente largo y la voluntad política suficientemente firme para llegar a donde hiciera falta llegar. Un efecto dominó que nadie dentro del régimen pudo anticipar con la claridad necesaria ni detener cuando comenzó a desarrollarse. Y Diosdado Cabello, que fue durante décadas el arquitecto principal del segundo pilar, el equilibrio del terror, el que sabía más sobre todos los demás y usaba ese conocimiento como escudo personal infalible, de repente se encontró con que su escudo ya no funciona, porque cuando el miedo de los demás supera el miedo que él les genera, la dinámica se invierte completamente y de manera brutal e irreversible. Fuentes cercanas al proceso que han hablado con personas en posiciones de relevancia dentro de la Venezuela que aún existe en este periodo complejo de transición, describen a un hombre que en los últimos meses ha acelerado su deterioro de una manera que resulta visible para quienes lo conocieron en sus años de mayor poder. La confianza que siempre lo caracterizó como rasgo definitorio de su personalidad pública. Esa capacidad que tenía de entrar a cualquier habitación y hacer que todos los presentes sintieran que él tenía todo absolutamente bajo control, ya no está. En su lugar hay una hipervigilancia constante y agotadora, que las mismas fuentes describen como escalofriante para quienes lo observan de cerca. Una desconfianza que se extiende no solo a sus colaboradores más recientes, sino también a personas con las que trabajó durante décadas, y a quienes en otros tiempos consideraba parte de su círculo más íntimo e incondicional. Quédense porque lo que viene a continuación es lo más importante de todo lo que hemos dicho esta noche, y no lo van a encontrar en ningún otro medio ni en ningún otro análisis. Tiene que ver con algo que ocurrió en los últimos días dentro del círculo más íntimo de Diosdado Cabello.
algo que las fuentes que hablaron con esta redacción describen como el momento en que él comprendió con total claridad que ya no puede confiar absolutamente en nadie de las personas que lo rodean. La información que llegó a esta redacción indica que en el entorno más cercano de Diosdado Cabello se produjo hace apenas unos días un episodio que él mismo interpreta como una traición directa y deliberada por parte de alguien que conoce perfectamente. Sin entrar en detalles que puedan comprometer la seguridad de nuestras fuentes, lo que se sabe con certeza es que información que solo podía provenir de dentro de su círculo íntimo más reducido, información precisa sobre movimientos, ubicaciones y comunicaciones reservadas, llegó a manos de personas que no debían tenerla. No a medios de comunicación ni a organizaciones opositoras, a instancias que tienen la capacidad técnica, legal y operativa de usarla de maneras que Diosdado Cabello entiende perfectamente bien, porque él mismo las usó contra sus propios enemigos durante años sin ningún remordimiento. Eso fue un punto de inflexión definitivo en su paranoia. Porque antes de ese episodio, Specify Co., según las fuentes consultadas, aún había dentro de su entorno una cierta rutina operativa que funcionaba, una sensación de que el protocolo de seguridad que había construido con cuidado operaba de manera razonablemente efectiva. Después de ese episodio, el protocolo cambió de manera radical y acelerada. Los traslados de residencia se volvieron más frecuentes aún. El número de personas con acceso directo e irrestricto a él se redujo a un mínimo que las fuentes describen como casi insostenible desde el punto de vista operativo diario. Y lo más revelador de todo, comenzó a retener información de sus propios colaboradores de manera deliberada y sistemática, compartimentando las operaciones de una manera que hace prácticamente imposible coordinar cualquier acción que requiera la participación simultánea de más de 2 personas al mismo tiempo. Eso no es un hombre que manda, eso es un hombre que únicamente sobrevive. Y la diferencia entre esas dos condiciones es exactamente la diferencia entre el poder real y la impotencia total. Cambiemos el foco por un momento, porque lo que viene es igualmente importante y necesario para entender el cuadro completo, porque mientras Diosdado Cabello vive ese infierno cotidiano de desconfianza extrema y supervivencia permanente dentro de Venezuela, fuera del país, en las ciudades europeas donde él y las personas más cercanas a su entorno colocaron cuidadosamente el dinero que extrajeron de las arcas del Estado venezolano durante años de saqueo sistemático, hay una realidad que contrasta de manera brutal e inaceptable con lo que vive el pueblo venezolano, tanto dentro como fuera del país. Eso es inaceptable, y no existe otro adjetivo posible. Ahora les voy a contar la historia de Andreina, y les pido que escuchen con toda la atención que puedan, porque esta historia no es un número estadístico en un informe de organismos internacionales. Es la Venezuela real y concreta. Andreina tiene 42 años. Nació en Valencia, en el estado Carabobo. Era enfermera en un hospital público, una profesión que eligió por vocación genuina y profunda, no por conveniencia ni por falta de opciones mejores. Trabajó durante más de 15 años en ese hospital con una dedicación que sus colegas describían como un ejemplo para todos, sin excepción. Era la que llegaba antes que nadie. Era la que se quedaba más tarde que todos. Era la que buscaba soluciones creativas cuando no había los recursos necesarios para hacer el trabajo correctamente. En el año 2019, cuando el sistema de salud venezolano ya estaba en colapso total y absoluto, Andreina tuvo que tomar una decisión que la desgarró de una manera que ella misma dice que todavía no ha terminado de sanar completamente. Su hija de 12 años necesitaba un medicamento Specify Co., que hacía meses no aparecía en ninguna farmacia del país, ni en las privadas más caras, ni en las estatales más grandes. No había manera humana de conseguirlo dentro de Venezuela, a ningún precio razonable para una persona con su salario. El hospital donde ella trabajaba no tenía los insumos básicos para funcionar de manera mínimamente digna. Los salarios que recibía como enfermera con más de 15 años de servicio y de dedicación absoluta no alcanzaban ni para pagar el transporte que necesitaba para llegar al hospital donde trabajaba cada mañana.
Eso es lo que ese hombre le hizo a Andreina y a cientos de miles de venezolanos que hoy viven exactamente la misma historia con nombres diferentes, con geografías diferentes, pero con la misma herida exacta en el centro del pecho. ¿Cuántos Andreinas hay en tu entorno hoy mismo? ¿Cuántas historias como la suya conoces tú personalmente, en tu ciudad, en tu barrio, en tu trabajo? Cuéntanos en los comentarios de dónde eres, cuándo saliste de Venezuela y cómo llegaste hasta donde estás hoy. Queremos saber tu historia. Queremos que el mundo la escuche. Queremos que quede registrada como parte de la historia real de lo que Venezuela vivió. Y mientras Andreina trabaja 12 horas diarias en España, enviando cada euro que puede a su familia que quedó atrás, mientras esa historia se repite exactamente en Miami, en Bogotá, en Santiago, en Lima, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Toronto y en decenas de otras ciudades del mundo, donde la diáspora venezolana construyó una vida nueva a pura fuerza de sacrificio y de dignidad, las personas más cercanas al círculo de Diosdado Cabello viven en Europa de una manera que ofende profundamente a cualquier ser humano con una mínima noción de lo que es la justicia y de lo que significa la decencia básica. Según documentos a los que tuvimos acceso y según fuentes cercanas al proceso que siguen de manera sistemática los movimientos patrimoniales de personas vinculadas al antiguo régimen venezolano, hay familiares directos de jerarcas del Círculo de Diosdado que en este momento residen en ciudades europeas, disfrutando de un nivel de vida que incluye apartamentos en los barrios más exclusivos y cotizados de esas ciudades, vehículos de alta gama que cuestan más de lo que Andreina ganaría en 10 años de trabajo arduo y honesto, y acceso a cuentas bancarias que se estiman en cantidades que ningún funcionario público venezolano podría haber acumulado de manera legítima en toda una vida entera de servicio honesto al Estado. Lo que resulta escalofriante no es solo que ese dinero exista y que esas personas lo disfruten con aparente tranquilidad. Lo que resulta escalofriante de verdad es que los gobiernos europeos lo saben. Las autoridades financieras europeas lo saben perfectamente. Los registros públicos de propiedades lo documentan con total claridad para cualquiera que quiera mirar. Y sin embargo, durante demasiados años, el mecanismo de reacción institucional fue prácticamente inexistente o cosmético en el mejor de los casos, como si existiera un acuerdo tácito y enormemente cómodo de que mientras ese dinero no generara problemas visibles en las calles europeas, era más conveniente para todos los actores relevantes no tocarlo y no hacer demasiadas preguntas sobre su origen real. Esa hipocresía europea tiene un costo concreto y medible, y ese costo lo pagan venezolanos como Andreina cada día de su vida con su trabajo y su sacrificio. Porque el dinero que está en esas propiedades europeas, en esas cuentas bancarias, en esos vehículos de lujo que circulan por las calles de Madrid y de Lisboa y de Roma, es dinero venezolano. Es dinero que salió de los hospitales donde Andreina no tenía medicamentos para salvar vidas. Es dinero que salió de las escuelas que se cayeron a pedazos por décadas de abandono y desinversión intencional. Es dinero que salió de los bolsillos de millones de pensionados venezolanos que cobran una miseria que no les alcanza ni para comer dignamente. Y ese dinero tiene que volver a Venezuela, más temprano que tarde, con o sin la voluntad de los gobiernos europeos que lo permitieron entrar en su momento. La presión que Washington está ejerciendo sobre los gobiernos europeos para que cooperen de manera más activa, más inmediata y más sistemática en la identificación, congelación y eventual repatriación de activos vinculados al régimen venezolano es, según fuentes del entorno diplomático en Washington y en Bruselas, cada vez más directa, más específica en sus requerimientos y más intensa en su seguimiento. Cada sílaba de esa presión fue aprobada por la Casa Blanca. Y eso no es retórica política ni performance de cara a la galería. Eso es política exterior ejecutada con precisión quirúrgica por una administración que tiene Venezuela como uno de sus temas prioritarios en la agenda regional de las Américas. Ahora viene la parte que más me costó decidir si revelar esta noche, porque tiene que ver con algo que las fuentes que hablaron con esta redacción
describen como la pieza que completa el cuadro de lo que verdaderamente le está ocurriendo a Diosdado Cabello en este momento histórico. Una pieza que tiene que ver no con su seguridad física inmediata, sino con algo que para un hombre con su perfil particular puede ser incluso más devastador que cualquier amenaza física directa: su aislamiento político real y su creciente e irreversible irrelevancia en el proceso venezolano. Durante meses después de la detención de Maduro, el relato que circulaba en algunos medios y en los círculos de análisis político venezolano era que Diosdado Cabello seguía teniendo influencia real dentro del aparato del Estado venezolano que continuaba operando, que a pesar de la detención de Maduro y Cilia, a pesar del nuevo escenario político que se abrió con la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina, él seguía siendo una pieza que ningún proceso de transición podía ignorar ni saltarse sin pagar un costo muy alto, que tenía suficientes cartas en la mano como para negociar desde una posición de fuerza relativa que le garantizaba relevancia duradera. Eso era verdad hace 6 meses. Ya no lo es. Según fuentes cercanas al proceso que tienen acceso real y verificado a las dinámicas internas del aparato que hoy gestiona lo que queda de la institucionalidad venezolana bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, el peso efectivo de Diosdado Cabello en las decisiones que verdaderamente se toman ha disminuido de manera dramática y progresiva en los últimos meses. No es que lo ignoren de manera abierta y formal, porque eso todavía sería políticamente costoso para los actores que necesitan mantener una apariencia mínima de cohesión interna. Es algo más sutil, pero mucho más definitorio. Las decisiones importantes del proceso se toman primero y después se le comunican a él como un hecho consumado que no tiene vuelta atrás. No al revés como era antes. Ya no llaman para consultar su opinión. Llaman para informarle de lo que ya fue decidido. Eso es una señal absolutamente contundente de que la fase de sabotaje activo a la transición que caracterizó los primeros meses y que llevó a muchos analistas a preocuparse seriamente por el futuro del proceso venezolano está siendo reemplazada de manera progresiva por una fase de marginación política sistemática que nadie anuncia formalmente, pero que todos los actores relevantes están ejecutando. Ya no es un actor que bloquea decisiones desde adentro del sistema. Es un actor que observa desde los márgenes del proceso. Y esa diferencia, aunque parezca sutil en la descripción, es en la práctica la diferencia total entre tener poder real y haber perdido el poder definitivamente. La transición política en Venezuela es un proceso complejo, lleno de tensiones reales, de contradicciones profundas y de actores con intereses radicalmente distintos que hacen que nada sea lineal ni predecible para nadie que observe desde afuera. Pero hay algo en lo que todas las personas que siguen este proceso de cerca coinciden de manera unánime, independientemente de su posición política. El espacio político para quienes apostaron su supervivencia a la permanencia indefinida del sistema de Maduro se está cerrando de manera acelerada e irreversible. El grifo se cerró, no de golpe ni con un único movimiento dramático que todos vieran, gota a gota, semana a semana, pero se cerró. María Corina Machado, que lleva años siendo la figura más amenazada, más perseguida, más boicoteada y más presionada de toda la política venezolana moderna, ha demostrado tener una visión estratégica que hoy resulta simplemente vindicante para cualquier observador honesto e imparcial. Cada movimiento que hizo en el momento más difícil y más peligroso, cada sacrificio personal que asumió cuando hubiera sido mucho más cómodo y seguro doblar la rodilla y ceder, cada vez que se negó a rendirse cuando la presión era máxima y el costo personal era inmenso y real, hoy tiene una coherencia interna y una lógica histórica que es imposible negar. Ella entendió antes que nadie, y con mayor claridad que nadie, que el derrumbe del sistema no llegaría desde adentro mediante negociaciones internas entre actores del régimen. Llegaría desde la suma acumulada de presión internacional sostenida, agotamiento interno del régimen y el peso insoportable de las propias contradicciones del sistema chavista sobre sí mismo. Y tenía razón, todo, lo tenía absolutamente todo. Esto no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela ni en la historia política de América Latina en las últimas décadas, en la forma exacta en que está ocurriendo.
Lo más parecido que podemos encontrar, si miramos la historia del continente, con honestidad, son los procesos de desintegración de los círculos más duros del régimen de Pinochet en Chile después de la transición democrática de los 90, o los procesos de marginalización progresiva de los sectores más extremos del fujimorismo en Perú después de la caída del propio Alberto Fujimori. En ambos casos históricos, con diferencias importantes entre sí que no debemos ignorar, los actores que parecían más invencibles e inamovibles desde adentro del sistema resultaron ser en la práctica los más vulnerables una vez que el sistema que los sostenía comenzó a moverse, porque su poder nunca fue individual ni personal de verdad, era sistémico, era el sistema el que los hacía poderosos. Sin el sistema, eran simplemente personas con muchos enemigos acumulados a lo largo de años, con muchos secretos comprometedores que otros conocían y con una exposición jurídica internacional enorme que había crecido durante décadas. Diosdado Cabello tiene exactamente ese problema, multiplicado por décadas de acumulación sistemática de enemigos, de secretos comprometedores y de compromisos que hoy son cargas insoportables y no activos negociables desde ninguna posición de fuerza. Mientras esto ocurría dentro de Venezuela, algo más estaba sucediendo en la dimensión judicial internacional que es igualmente importante para entender el panorama completo de este proceso. Fuentes del Comando Sur indican que la cooperación entre agencias de inteligencia de varios países en la documentación exhaustiva y sistemática de las actividades del régimen venezolano sigue completamente activa y en expansión continua sin señales de ralentización. No se trata únicamente de los casos que ya son de conocimiento público y que han llegado a los grandes titulares. Hay expedientes que, según información que llegó a esta redacción, están en fases avanzadas de construcción jurídica y que involucran a personas que hasta ahora no han aparecido en los grandes titulares internacionales, pero que forman parte central del entramado de corrupción y tráfico que convirtió a Venezuela en lo que fue bajo el régimen chavista durante sus peores años de saqueo sistemático. El efecto dominó, que comenzó de manera contundente con la detención de Maduro en Brooklyn, no se ha detenido en ningún momento desde entonces, se ha acelerado. Cada nueva cooperación institucional entre países distintos, cada nuevo testimonio protegido que llega a los fiscales federales, cada nuevo documento que cae en manos de los equipos legales que trabajan activamente en Estados Unidos y en otras jurisdicciones con competencia legal sobre estos casos, añade una pieza más al rompecabezas que hace cada vez más inevitable lo que antes parecía absolutamente imposible de lograr en Venezuela: la rendición de cuentas completa, sin excepciones para nadie, sin fecha de caducidad que prescriba los crímenes. Sin importar cuántos años hayan pasado desde que ocurrieron los hechos, ni cuántas fronteras hayan cruzado los responsables de esos hechos en su intento de escapar de la justicia. Ahora les quiero hablar directamente a ustedes, sin intermediarios, sin distancia retórica, directamente a los ojos, a los que están viendo esto desde Madrid, desde Valencia, desde Barcelona, desde Sevilla, desde cualquier ciudad grande o pequeña de España, donde tienen la vida que construyeron con sus propias manos y con su propio sacrificio después de dejarlo todo atrás en Venezuela, a los que están en Miami y en Doral y en Weston y en Hialeah y en todas las ciudades de la Florida, donde la comunidad venezolana construyó algo nuevo sin olvidar nunca de dónde vienen ni quiénes son en el fondo, a los que están en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, que vivieron en carne propia, lo que significa cruzar una frontera sin saber con certeza qué hay del otro lado, ni si lo que hay allá afuera es mejor que lo que dejaron. A los que están en Santiago, en Lima, en Buenos Aires, en Ciudad de México, que encontraron un hogar en países que no siempre los recibieron con los brazos completamente abiertos, pero donde pusieron raíces profundas porque no había otra opción razonable y digna.
Esta historia es su historia, la historia de Diosdado Cabello viviendo con miedo permanente e irremediable, cambiando de casa cada semana sin poder dormir con tranquilidad, con guardaespaldas en los que ya no confía su vida y con comida que alguien más prueba antes de que llegue a su mesa, es la consecuencia directa y proporcional del horror que él y los suyos sembraron en Venezuela durante décadas de manera deliberada y plenamente consciente de lo que hacían. No es justicia poética ni metáfora literaria de cierre de noticiero, es justicia real en tiempo real. Es el mecanismo histórico que tarde o temprano alcanza a quienes creyeron que podían escapar de él indefinidamente, construyendo muros de miedo, dinero y corrupción a su alrededor. Piensen en los que no pudieron irse, en los que se quedaron en Venezuela y siguen resistiendo cada día en un país que fue vaciado sistemáticamente de sus mejores hijos durante más de 2 décadas de régimen. En los profesores, los médicos, los ingenieros, los artistas, los emprendedores, los científicos que se fueron porque no había manera humana de construir nada duradero ni significativo en un sistema diseñado específicamente para destruir todo lo que no controlaba directamente. En los que murieron esperando que las cosas cambiaran dentro del país que amaban, en los que murieron en el camino hacia la frontera o cruzando el Darién con sus hijos en brazos buscando una vida digna, en los que llegaron a otro país después de todo ese sacrificio y no pudieron adaptarse completamente y viven en una especie de limbo permanente entre lo que fueron antes y lo que son ahora. Cada uno de esos sacrificios, sin excepción, cada una de esas vidas rotas o truncadas, cada uno de esos sueños pospuestos indefinidamente o cancelados para siempre, fue la consecuencia directa de decisiones que personas como Diosdado Cabello tomaron de manera consciente, deliberada y repetida durante años. No por ignorancia de lo que estaban haciendo a un país entero, no por un error de cálculo honesto, por conveniencia personal absoluta, por una codicia sin límites ni vergüenza, por un desprecio profundo y sostenido hacia el ser humano común que nunca perteneció a su círculo de privilegio y poder ilimitado. Y eso no se olvida, nunca, por más que el tiempo pase y por más que algunos quieran que el mundo mire hacia otro lado. El amanecer se aproxima para Venezuela, no como metáfora bonita de cierre de video, como proceso histórico concreto y verificable que tiene una dirección clara y una velocidad que ya no puede ser revertida por ningún actor individual ni por ningún grupo de interés, por poderoso que se considere. Venezuela renacerá, no porque sea inevitable de manera mágica, ni porque la historia siga siempre de manera automática el curso que queremos que siga, sino porque hay millones de venezolanos dentro y fuera del país que llevan años trabajando con una determinación extraordinaria, sacrificándose de maneras que la mayoría de las personas del mundo nunca comprenderá del todo, y manteniéndose en pie cuando todo a su alrededor invitaba constantemente a rendirse y a olvidar. Y porque las condiciones internacionales, por primera vez en mucho tiempo en la historia venezolana reciente, están alineadas de una manera que antes simplemente no se había dado. Si este video te informó de verdad esta noche, si esta historia te llegó al fondo del corazón, si sientes que la diáspora venezolana merece tener un espacio serio y completamente comprometido, donde la verdad se diga sin miedo y sin censura y sin complicidades con el poder, suscríbete a En el Punto de Mira ahora mismo antes de cerrar este video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos, porque en este canal publicamos información y análisis que no encontrarás de esta manera en ningún otro lugar. Comparte este contenido con cada venezolano que conozcas, con cada amigo, con cada familiar, con cada compañero de trabajo que todavía no lo vio, porque la información honesta y valiente es el arma más poderosa que tenemos como comunidad en este momento histórico que Venezuela está viviendo. Y comenta, cuéntanos dónde estás hoy, cómo llegaste hasta donde estás. ¿Qué sientes cuando ves que el hombre que hizo temblar a Venezuela entera durante décadas hoy duerme con miedo en casas prestadas mientras alguien prueba su comida antes de que llegue a su mesa? Eso es justicia real y apenas empieza a desplegarse completamente. Venezuela renacerá y ese renacer lo están construyendo ustedes cada día desde donde están, sin rendirse nunca, sin olvidar jamás lo que se perdió y lo que costó, sin dejar de creer que el sacrificio tiene sentido y que el futuro que Venezuela merece es posible
posible y está más cerca de lo que parece desde la distancia del exilio, porque lo tiene, todo el sentido del mundo. Y la historia, aunque tarde a veces más de lo que quisiéramos y más de lo que es justo, siempre cobra lo que se le debe, siempre llega, sin excepción posible para nadie.